Hoy el mensaje lo traerá nuestro hermano Óscar, de Asambleas de Dios de Vilafranca del Penedès, en la avenida Pellegrini. Hermano. Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos están alegres? Si estamos acongojados por algo, oremos a Dios, y Dios es nuestro consuelo. Así que es un gozo y una alegría estar en la casa de Dios, alabando al Señor, teniendo comunión como familia de Dios que somos y glorificando el nombre de Dios. Y aparte de eso, dando testimonio a una sociedad de que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros procuramos llevar su gloria a todo lugar. Así que hoy vamos a ver en Efesios la palabra del Señor, capítulo 4. Y vamos a leer el primer versículo, vamos a leer hasta el 3. Del 1 al 3 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos tenido una semana, bueno, los que habéis estado, por supuesto, yo no, por motivos de trabajo, pero una semana poderosa, una semana intensa, porque ha sido regada la palabra de Dios y porque se ha invocado el nombre del Señor también. Y eso es muy importante. Y después de meditar en todo esto, lo que se ha compartido y lo que nos enseña la palabra de Dios, la unidad en la diversidad, no hay lugar a dudas de que Dios ama la diversidad, que es un Dios diverso y que en la diversidad hay bendición. Y eso es importante, de que no importa quizá las formas, quizá el pensamiento de uno y otro, lo que importa realmente es que tenemos un montón de cosas que nos unen, como se ha enseñado toda esta semana. Un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios de todos. Son muchas cosas las que unen a la iglesia, muchas más de las que nos pueden desviar o desunir. Y entonces hoy hablando aquí acerca, el apóstol Pablo dice: yo pues preso en el Señor. Todos sabemos la condición en la cual estaba el apóstol. Es impresionante que un hombre en esas condiciones se atreva a escribir esto, y no solo a escribir, sino a vivirlo, porque de eso se trata. Y el tema es la unidad en la visión. Vivimos en un mundo muy visionario, tremendamente, y hablo dentro del pueblo cristiano, evangélico. Ser visionario no es malo, no tiene nada de malo, pero sí que lo importante es mirar cómo Dios ve, ver lo que Dios quiere que nosotros veamos y nosotros vayamos en pos de eso que Dios quiere que veamos. Es evidente que todos nosotros, o la humanidad, de alguna manera somos lo que nosotros pensamos. ¿Y quién soy yo? Es una pregunta.
somos hijos e hijas de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:14. Pues en función de lo que somos hijos e hijas de Dios, que también tienen la mente de Cristo, así debemos nosotros actuar. No se trata solo de tener la mente de Cristo, sino de actuar, de pensar como Él. Esto es importante porque esto es lo que marca el carácter de un cristiano. El saber que es un hijo de Dios, saber que eres una hija de Dios. Yo, pensando en esto, me iba al Antiguo Testamento viendo cómo hombres de Dios se mantuvieron con esa esencia, con esa identidad de hijos de Dios en medio de adversidades, en medio de los conflictos, como fue el caso de José, un hombre que sufrió mucho, pero un hombre que se supo mantener a la altura de lo que él era y de lo que él representaba, que era hijo de Dios, que él conocía a Dios. Y él renunció al pecado, se mantuvo en la condición de hijo. También me acuerdo de Daniel, un hombre que propuso en su corazón no contaminarse con las cosas, con la comida del rey. Para nosotros, con las cosas de este mundo, porque somos hijos e hijas de Dios, que tenemos una perspectiva muy alta. Cuando nosotros aconsejamos a nuestros hijos o a hermanos, esperamos que actúen conforme a lo que se les ha dicho, es verdad. Así también debemos poner en práctica aquello que nos dice nuestro buen Dios a través de su palabra. La teología sin práctica en sí misma no tiene sentido. El apóstol Pablo, escribiendo, dice: ruega a los creyentes a andar conforme al llamamiento según Dios. Y como somos hijos e hijas de Dios, estamos entendiendo que el llamado es un llamado celestial. No es aquel llamado que le decimos al panadero: pues mira, vengo aquí, quiero que me traigas el pan. No es el butanero, es Dios, es el Señor quien nos ha llamado. Y ese rogar es más que rogar. Si nos acordamos en Romanos capítulo 12, el apóstol dice: así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de una vida práctica. Está hablando de que debemos de reflejar aquello que somos, hijos de Dios, aquello que creemos en la palabra de Dios. El andar nos sugiere constancia, nos sugiere perseverancia, nos sugiere que es algo que va guiado, que es dirigido, que no vamos y caminamos a donde queremos, sino que somos guiados por el Espíritu del Señor, porque Él está a nuestro lado, está con nosotros. Y tiene como fin glorificar a Dios. En resumen, toda una vida de fidelidad al llamado de Dios.
Y vemos en la Biblia cómo hombres llamados por Dios se mantuvieron ahí hasta el final y supieron actuar como tal en todo tiempo. Nosotros tenemos una buena vista, o no tanto, porque algunos ya usamos gafas. Yo ahora no llevo, pero para leer necesito gafas, porque nuestra visión está afectada. Y cuando llegamos a cierta edad, la vista empieza a perder su esplendor y acudimos a los lentes. Ahora ya ni hablar de lo que es la visión espiritual, porque eso le pasaba a los discípulos del Señor Jesús. Tenían miopía espiritual, porque Jesús, cuando veía las multitudes, Jesús veía más que multitudes. Jesús veía necesidad. Las veía como ovejas dispersas que no tenían pastor. Y los discípulos veían un montón de gente con hambre que tenía que ser saciada. Pero Jesús veía otra necesidad más que la del pan, que también la sustentó, la espiritual. En otra ocasión, Felipe, hablando ahí con los demás y Jesús, y Felipe le decía: muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le dice: Felipe, pero ¿cómo es que me preguntas eso? Estás conmigo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A veces perdemos esa sensibilidad, esa visión espiritual de ver la necesidad. Ahora, con un llamado de Dios, tenemos una visión, tenemos algo de parte de Dios, que es llevar, anunciar la palabra de Dios a la sociedad. La iglesia en este tiempo y en tiempos de antaño ha sido la respuesta ante tanta necesidad de la sociedad. Pero también el apóstol Pablo nos sugiere o nos está hablando acerca de nosotros, de nuestro ser, de lo que realmente somos nosotros. Está hablando de algo interno en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Que evidentemente eso se debe reflejar para con los demás, en el pueblo de Dios, en la iglesia, en el cuerpo, y es cómo actuamos como hijos de Dios. ¿Y cómo actúan los hijos de Dios? Lo digo con simplicidad, pero no lo es así, porque hay una palabra tan importante que dice: con toda humildad. Con toda humildad, no simplemente humildad, sino con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Wow, esto sí que es maravilloso y grande. Y cualquiera puede decir: ¿y cómo se logra esto? Es imposible. Es evidente que esto no es por nuestro producto, por nuestra fuerza que lo vamos a alcanzar, sino a través del Espíritu Santo de Dios. De estas virtudes que marcan el carácter del cristiano, de los hijos y de las hijas de Dios. En cierta ocasión, a un pastor de algún lugar, de algún país muy lejano, lo consideran el pastor más humilde
de todo un país. Entonces, en vista de eso, su congregación decidió hacerle un regalo y le dieron una medalla. Y ahí decía, por ser el pastor más humilde del país. Resulta que al domingo de la predicación él se colgó la medalla. ¿Y sabéis qué pasó? Se la quitaron. Ya dejó de ser humilde. Cuando yo digo que soy humilde, soy orgulloso. ¿Quién, pues, o qué es esa humildad? Cuando decimos esto, o cuando digo yo que soy humilde, realmente soy orgulloso. No obstante, y con la mente en el pastor humilde, no obstante, hay otro pastor que dijo lo siguiente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Y siguiendo a este pastor y estando en la condición de siervo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Nosotros no hemos sido humildes hasta ese grado, ¿verdad? De muerte y muerte de cruz. Pero a este pastor no le fue quitada la medalla, porque la medalla que Jesús, o que más bien le colgaron, fue una corona de espinas y fue una cruz, donde allí crucificado derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y por eso el Padre le exaltó hasta lo sumo. La humildad y la mansedumbre son hermanas. La paciencia. ¿Cómo somos de pacientes? Todo lo queremos ya, rápido, instantáneo, como vive la sociedad. Hoy todo se quiere al momento. Nadie está dispuesto a esperar. Aún para hacer una fila en un supermercado, que es lo más común, no queremos esperar. Queremos ser el primero en que nos atiendan. Por supuesto que estas cosas no las conseguimos por nosotros mismos, es obra del Espíritu Santo en nosotros, pero si nosotros le permitimos a Él que obre en nosotros, es posible hacerlo en el amor de Dios. Jesús trajo la verdadera paz, habiéndonos reconciliado con Dios. Ahora el apóstol nos manda que con toda solicitud debemos guardar la unidad del Espíritu. No nos manda a que nosotros produzcamos unidad. Yo a veces me encuentro con esas peticiones de que, Señor, ayúdanos a estar unidos. Estamos unidos. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Lo que nos manda la Biblia es a guardar, a preservar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Y cómo se consiguen esas cosas? Con humildad, con mansedumbre, con amor, soportando a mis hermanos, soportando al que no me cae bien, soportando a aquel que decimos que a veces es una lija. Esa lija es necesaria en la iglesia para limar tal vez mi carácter. O aquellos que están más apocados,
tenerles paciencia a los débiles en la fe. Hay que ayudar, hay que soportar a todos. Y hay algo importante en todo ello, que es que así como el Señor a nosotros nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar a todos. Y con todo ello en mente, y como dice en la Escritura, hablando acerca de los dones, hablando de los ministerios dados por el Señor, los ponemos para servir, los ponemos para edificar la iglesia, siendo conscientes de que tenemos un listón muy alto al cual debemos llegar. ¿Sabéis que el cristiano tiene una medida hacia la cual apuntar? Un listón muy alto. Y ese listón es el siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y no debemos olvidarnos de que como hijos e hijas de Dios, que tenemos una visión espiritual enfocada en las cosas espirituales y que apuntamos hacia los cielos, porque nuestra mirada está arriba. Aunque estemos en esta tierra, nosotros somos peregrinos, estamos aquí de paso. El peregrino no lleva mucho equipaje, no sé cuánto equipaje llevas tú o tengas tú ahora. Si es mucho, hay que alivianarlo para poder ver, para poder tener una visión correcta de las cosas de Dios y de lo que Dios quiere que nosotros veamos. Aparte de eso, también en ese contexto que nos estamos moviendo, en el capítulo 4 de Efesios, y ya termino, que nosotros debemos vivir y andar en espíritu. No solamente vivir, sino andar, porque hemos sido renovados, regenerados por el poder del Espíritu Santo. Y entonces nosotros somos nuevos, somos nueva creación de Dios. Y el apóstol dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Como decíamos al principio, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora nosotros tenemos una línea mayor y mejor, porque hemos sido rescatados de la vana manera de vivir para vivir una vida abundante en Cristo Jesús, para glorificar su santo nombre y para que esta sociedad conozca de que Dios vive y que Dios vive en tu corazón, en el mío, y que nosotros reflejamos eso a la sociedad. ¿Y sabéis qué va a pasar? Que la sociedad va a tener hambre y sed de Dios. Que el Señor os bendiga. Pues vamos a tener nuestro tiempo de oración. Vamos a ir delante del Señor. ¿Cuál es nuestra visión de cómo es la Iglesia hoy en día? ¿Cómo somos nosotros? Y cómo es también la visión de lo que esperamos en el Señor. La Alianza nos propone estos motivos. He querido hacer parecido a lo que hicieron los hermanos de la iglesia de Aurelio, perdón, no me acuerdo la calle, pero no sé cómo es vuestra costumbre cuando tenéis un tiempo extendido de oración, si siempre cerráis los ojos y a veces los abrís, pero voy a pedir que los hermanos de proyección, tienen algún problema, pero cada minuto o cada minuto y medio, 2 minutos, nos cambien la diapositiva
donde también tendremos algunos versículos que nos recuerdan acerca de esa fe, esa visión que el Señor desea de nosotros. Pues hermanos, sin más, vamos a orar. Vamos a ir delante del Señor. De alianza evangélica, y ya no mundial, sino española. En 1868 se funda lo que se llama como la Iglesia Reformada Española, que intentaba ser el grupo de todos los evangélicos en España. En 1872 se adoptó el sistema presbiteriano porque la obra que había comenzado en España tenía ese carácter, venía de Edimburgo, de Escocia, de Inglaterra, de otros países que tenían esa personalidad anglicana, metodista o presbiteriana, y cuando en 1872 hicieron eso, las asambleas de hermanos y los bautistas salieron de esa unidad. Y la Alianza Evangélica, que había comenzado sus actividades en 1871, lo que hizo fue crear esta semana de oración, así como otros esfuerzos, para fomentar la unidad entre el pueblo evangélico. Entonces comienza sus actividades 1871, 1877, 1878 en enero se celebra, aunque hay algunas fechas que algunos historiadores cambian, 1878 se celebra en España, en enero, la primera Semana Unida de Oración. Y igual, ¿habéis disfrutado estos días, hermanos? Pues gracias a estos hermanos que nos han invitado a esta comunión. La Alianza Evangélica tiene varias comisiones. Tiene una comisión teológica con las publicaciones Andamio, con la revista. Está en misiones. Está también en la defensa de libertad religiosa, en aquellos países particularmente donde no tienen esa libertad. También tiene una comisión a favor de cuestiones de la mujer. Hay una organización que se llama Stop the Traffic, que es en contra de la trata de blancas, que patrocina también la Alianza Evangélica. También hay una comisión que ayuda a promover la calidad en las páginas web cristianas. Así que, hermanos, cuando estamos contribuyendo a la Alianza Evangélica, no estamos dando algo que no sabemos. Es un grupo de hermanos que nos han ayudado desde hace muchos años y que, bueno, desde 1878 nos han brindado esta preciosa unidad, este precioso vínculo de venir juntos durante una semana y orar delante del Señor. Así que ahora, al tener esta ofrenda, recordemos a nuestros hermanos, recordémoslos con amor y bendigámoslos también en el nombre del Señor. Voy a pedir a Aurelio, por favor, que des gracias por esta ofrenda que vamos a recoger y después se distribuirán las bolsas para dar estas ofrendas y cantaremos una alabanza.